Miércoles 24 de enero del 2018, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisamos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Fernando Villavicencio, periodista y activista político. La ruta del dinero en las inversiones con endeudamiento en la refinería del Pacífico, que el fiscal incluyó en los proyectos de la asociación ilícita con Odebrecht. Los proyectos sin estudios de ingeniería y sin que exista financiamiento para la refinería. Lo vamos a examinar también. Mauricio Proaño, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. El no en la consulta popular a las preguntas sobre reelecciones indefinidas, derogación del impuesto a la plusvalía y la elección por voto popular del Consejo de Participación Ciudadana. Además, estará en nuestros estudios Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario. Las cifras irreales del presupuesto del Estado y la mesa no servida. ¿Está perforado el techo de la deuda? La consulta popular, la auditoría de Contraloría y la conducción de la economía lo revisamos en instantes. Bueno, 41 días después de la sentencia oral de 6 años de prisión para el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, el Tribunal Penal notificó el fallo por escrito. Este era un requisito indispensable para que tanto Glass como los otros 7 sentenciados por asociación ilícita en la trama de sobornos de Odebrecht puedan presentar recursos en contra de la decisión de los jueces y también para que avancen los procesos ordenados en la sentencia por los 8 delitos conexos a la asociación ilícita. Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge Glass, anunció que enseguida presentará la apelación. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días a todos. La justicia tarda, pero llega. Pero demorarse más de un año en notificar la sentencia hubiera sido dormir a un proceso penal que había tardado demasiado en iniciarse. Además, la experiencia indica que una forma de minimizar a la justicia es la tardanza, porque favorece desinterés en la ciudadanía mientras facilita resultados finales decepcionantes. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Respecto a la llamada inversión en la refinería del Pacífico, máximo proyecto emblemático de los sectores estratégicos a cargo del ex vicepresidente Jorge Glass, el presidente Lenín Moreno el viernes de la semana pasada aseveró lo siguiente. Veamos. La vamos a hacer. Lastimosamente, el gobierno pasado, hay que reconocerlo, invirtió demasiado dinero en hacer una obra que no cuesta esa cantidad. Todas las empresas que quieren invertir, el momento en que se les manifiesta, nosotros tenemos acá invertido 1.500 millones de dólares y queremos participar con esos 1.500 millones. Las empresas no se ríen por cortesía, por respeto, pero dicen, aquí no hay 1.500 millones de dólares invertidos, señor. Tendremos que hacer otra valoración y el resto se los cargaremos al señor, que por descuido, espero que sea por descuido o por corrupción, se llevó el resto del dinero. En el portal digital Focus, Fernando Villavicencio y Cristina Solórzano publican un reportaje sobre la ruta seguida por esta inversión con endeudamiento. Fernando Villavicencio, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, un gusto. Inicialmente se contrataron estudios técnicos para presentar este proyecto como una inversión atractiva. ¿Hubo ya irregularidades en esos contratos? El primer hecho irregular que fue denunciado en este mismo espacio hace varios años por quien habla fue la falta de sostenibilidad para el proyecto y que este proyecto nació anclado a un interés económico y geoestratégico del gobierno venezolano, liderado entonces por Hugo Chávez Frías. Y efectivamente, en los primeros proyectos, en los primeros contratos de la refinería del Pacífico, se nota el poder de PDVSA de Venezuela y los intereses. ¿Quiénes son los que deciden que las compañías SK de Corea y KBC manejen los estudios? Es el gobierno de Venezuela de Hugo Chávez. Y aquí se presenta el
Primer hecho que usted señala, efectivamente publicado en Focus. El contrato suscrito por las autoridades de la Refinería del Pacífico con la compañía SK para la ingeniería básica está firmado por Rafael Correa Delgado como testigo de honor, como se puede notar en la tapa del contrato. Este es uno de los pocos contratos firmados por Rafael Correa como testigo de honor. Generalmente, usted sabe, Alfredo, que los presidentes no firman contratos, pero este lo firmó. ¿Y cómo lo firmó? Lo firmó bajo advertencia y alertas del exgerente de la refinería, Carlos Proaño, quien le envió la documentación y, como consta en el reportaje en la entrevista, y le alertó a Alexis Mera, el abogado, el secretario jurídico de la presidencia, de que antes de firmar ese contrato se advierta la existencia de un posible sobreprecio del orden de 140 millones de dólares. Y eso se confirma con estos documentos. Este es el oficio de Carlos Proaño, gerente de Refinería del Pacífico, de fecha 23 de noviembre del año 2009, donde establece que el costo del proyecto, del contrato de ingeniería básica con SK es de 140 millones de dólares. Resulta que 2 días después, el representante de PDVSA, ¿sí?, en la empresa mixta, el ciudadano Yusuf Omaydin, remite un cambio radical en el costo del proyecto y señala que el mismo sube a 287 millones de dólares. Es decir, un incremento en 2 días de más de 140 millones de dólares. Alfredo, o sea, en conocimiento... No, siga, Fernando, termine esta parte. En conocimiento, el presidente de la República y el secretario jurídico de este incremento descomunal, más del 100%, el expresidente Correa firma este contrato como testigo de honor. Aquí es evidente que hay un delito de peculado que la Fiscalía General del Estado no ha investigado en la trama de corrupción de Odebrecht. ¿Por qué digo en la trama de corrupción de Odebrecht? Por eso sigamos con la ruta de este asunto. Ahora, sin embargo, de esas irregularidades en ese contrato, hubo recomendaciones básicas que se formularon. ¿Qué recomendó ese estudio sobre ingeniería básica e ingeniería de detalle? ¿Se cumplieron esas recomendaciones para continuar adelante con el proyecto? Voy a poner un ejemplo claro. Para construir una vivienda, uno primero debe tener el financiamiento, luego contratar la realización de un plano o de los planos con arquitectos, un estudio de suelos, con ingenieros, y una vez que uno tenga el estudio de los planos en este caso, o llámese en relación con Refinería del Pacífico, el estudio de ingeniería básica y el financiamiento, solo ahí podía realizarse los contratos de remoción de tierras, contratar el gerenciamiento del proyecto y, en este caso, el acueducto La Esperanza. Aquí se hizo todo al revés y existen pruebas contundentes. Es decir, ellos fueron a comprar el vestido de novia sin tener la novia y construyeron los cimientos en el terreno sin que se haya acabado el estudio de ingeniería, que estaba apenas en el 10%, y sin tener, y escúchense bien esto porque eso consta aquí en las actas, sin haberse firmado para el año 2012 el contrato definitivo de financiamiento de la refinería. Es decir, sin tener financiamiento para construir la casa y menos para los cimientos, estos señores ya hicieron los cimientos. O sea, me refiero al gran terraplén. Ahora el presidente Lenín Moreno. Y tanto no se cumplieron esas recomendaciones que los 2 contratos con Odebrecht en la Refinería del Pacífico, acueducto y remoción de tierras, constan como objetivos de la asociación ilícita del ex vicepresidente Glass y Odebrecht en el juicio penal que siguió la Fiscalía. ¿En qué momento se decidió hacer esas contrataciones y quiénes son los responsables? ¿Y alguien no estuvo de acuerdo? ¿Quién no estuvo de acuerdo? Alfredo, como queda claro
tenía que definirse antes de contratar la remoción de tierras y la construcción del acueducto. Tenía que estar firmado el contrato de financiamiento. ¿Con quién? Con el banco chino ICBC y con la compañía china CNPC, de acuerdo al ofrecimiento del vicepresidente Jorge Glas. Aquí viene el tema central del asunto. Jorge Glas Espinel y los miembros del directorio. Yo le he entregado a la Fiscalía decenas de actas del directorio que jamás han sido reveladas. Aquí consta como miembros del directorio Wilson Pastor, Jorge Glas, Pavel Muñoz, Marco Calvo Piña, Alexis Arellano, venezolano, Nelson Martínez, también de Venezuela. Esta acta es trascendental. En esta sesión del directorio de enero del año 2012, el ex vicepresidente Jorge Glas dice que, y menciona, que el movimiento de tierras es parte de la ruta crítica de la ejecución del proyecto bajo la modalidad Fast Track. Y escuchen esto, en la misma acta, el entonces ministro de Hidrocarburos, Wilson Pastor, le dice que si no existe el financiamiento, el Fast Track, que en relación al movimiento de tierras no se ha tomado las decisiones claras. Es decir, Wilson Pastor señala que mientras no se firme el contrato definitivo de financiamiento, no puede contratarse ninguna otra obra. Y en ese sentido, mucho más lapidario, Alfredo, es el informe, el estudio de la compañía Mitsuo, contratado por la Refinería del Pacífico para buscar el financiamiento. Esto es categórico y contundente, si la Cámara me ayuda. Como se puede ver aquí en este cronograma básico, dice la compañía Mitsuo, si me permite, la procura de equipos y construcción de la refinería debe iniciar una vez firmado el acuerdo definitivo de financiamiento. Y la preparación del sitio, o sea, la remoción de tierra, debe empezar una vez firmado el acuerdo preliminar de financiamiento. Y algo mucho más grave, Alfredo, amigas y amigos de Coavisa. Dice la compañía Mitsuo y dicen los técnicos a esa fecha que no había la posibilidad de impulsar la refinería porque ya existía todo o gran parte del petróleo ecuatoriano comprometido para pagar las líneas de crédito con China. Y esto es clarísimo, Alfredo. Lo que facilitó la firma de esos dos contratos que están en el caso Odebrecht es de que se suprimió por parte del gobierno, en la constituyente fue eso, de la contratación pública, el informe previo del Contralor. Si hubiese habido informe previo del Contralor para hacer el contrato, ¿se hubiera podido firmar esos dos contratos? De ninguna manera se hubiesen firmado los contratos con Odebrecht para remoción de tierras, el acueducto de la Esperanza y tampoco el contrato con la compañía Worley Parsons Azul para el gerenciamiento. Es decir, estamos hablando, Alfredo, de que 800 millones de dólares fueron contratados violando la ley, la normativa y las alertas y advertencias y los informes técnicos de las propias empresas consultadas. ¿Y por qué, Alfredo? Aquí viene la cereza sobre el pastel. Es decir, a ellos no les interesaba que haya o no haya refinería. ¿Por qué? Porque para la fecha en que el directorio de la Refinería del Pacífico, liderado por Wilson Pastor, Jorge Glas y los venezolanos, ¿sí?, toman la decisión de adjudicar los contratos a Odebrecht, para esa fecha, según las delaciones de José Conceizao Santos Filo de Odebrecht, ya habían recibido las primeras coimas, en este caso 7 millones de dólares. José Conceizao Santos, ex representante de Odebrecht en el Ecuador, en su delación premiada por la justicia brasileña y también por la ecuatoriana, afirma que pagó 7.7 millones de dólares en coimas solo por el contrato de remoción de tierras del terraplén. Esto lo pactó con Freddy Salas Neumann, venezolano de PDVSA, gerente técnico del proyecto. Ya se han iniciado los respectivos juicios penales por peculado, lavado de activos y enriquecimiento ilícito que dispuso el Tribunal Penal de la Corte Nacional en el caso Odebrecht. No se ha iniciado, por eso he acudido ya hace pocos días a un llamado de la fiscal subrogante Tania Moreno para que 3 años después
de haber nosotros alertado, y yo particularmente a través de importantes reportajes, de haber alertado de la comisión de presuntos delitos, no de delitos de asociación ilícita, porque aquí lo que queda claro con estos documentos que he entregado y pienso entregar a la fiscal Diana Salazar, que se ha comunicado conmigo, queda probado de que la asociación ilícita fue para delinquir, es decir, se asociaron para adjudicar los contratos de forma ilegal a Odebrecht, y también voy a presentar nuevas evidencias que comprueban que al menos 2 ejecutivos de la compañía Azul, que son los que están atrás de la compañía Worley Parsons, están vinculados a la compañía Odebrecht. Es decir, aquí la Fiscalía General del Estado debió acusar a Rafael Correa, a Jorge Glass, a todos los miembros del directorio de la Refinería del Pacífico por el delito de peculado, no por el delito solamente de asociación ilícita y otros graves delitos. Yo estoy, y le he dicho a la fiscal Diana Salazar y le he dicho a la fiscal Tania Moreno, cuenten conmigo, voy a entregar toda la información, y algo que no puede quedar en oculto, Alfredo. Este momento, de acuerdo con el cronograma, la Refinería del Pacífico ya debía estar operando a partir del año 2015, pero resulta que para el 2018 casi el 100% del petróleo ecuatoriano está comprometido para pagar la deuda con China. Es decir, que lo que decían los chinos y lo que decía la compañía Mitsuo es cierto, no iba a haber refinería porque no hay petróleo para procesarlo. Por eso también la Fiscalía puede proceder ya a iniciar los procesos respectivos. Fernando Villavicencio. Por supuesto. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Y gracias, doctor. Vamos a una pausa y cuando regresemos estará Mauricio Proaño, asambleísta de la bancada Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Desarrollo Económico. La consulta popular y el no a eliminar la reelección indefinida, el impuesto a la plusvalía y la integración política del Consejo de Participación Ciudadana. Regresamos, quédese en nuestra sintonía. Mauricio Proaño, asambleísta, ex Alianza País, ahora de la bancada de Revolución Ciudadana. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días a todo el pueblo ecuatoriano y gracias por la entrevista. Buenos días. ¿Están a favor del no en la consulta popular? También en la pregunta que se refiere a derogar la llamada ley de plusvalía. ¿Por qué, asambleísta? ¿El efecto negativo, esta caída en la construcción que se dio desde el solo anuncio de esa ley y por ende su afectación en el empleo y la industria nacional, no basta para reconocer que la ley no cumple su fin? Bueno, la posición que hemos dado nosotros ha sido muy clara desde un inicio. Nosotros no hemos dicho que estamos en contra de una consulta popular. Nosotros hemos dicho que la pregunta 2, 3 y 6 estamos en contra porque primeramente las dos son inconstitucionales y la gente tiene que conocer, el pueblo ecuatoriano, de que no se cumplió con lo que dice la Constitución. Y la otra pregunta que apenas es en el 2016 que se aprobó una ley que en sí se le llama de plusvalía, pero que todavía no ha tenido ningún efecto, y es por eso cuando se ve las estadísticas se encuentra claramente por ejemplo, el empleo en la construcción es un margen de 7.2, 8.3 y ha ido manteniéndose hasta el 2014-2015, donde hubo una fuerte inversión en la construcción, se elevó la mano de obra, pero después que hubo el problema del terremoto y demás temas a nivel mundial, una crisis mundial, baja a los mismos niveles que estuvo anteriormente. Claro, pero el terremoto fue en el 2016, pero el anuncio fue en mayo del 2015, y si uno ve qué pasó con la construcción, dicho por las propias cámaras de la construcción, la afectación se da justamente después del solo anuncio. Según datos del Banco Central y según informó el propio presidente de la República, durante el primer trimestre del 2017, por ejemplo, el sector de la construcción fue el de peor evolución, una contracción del 7.3% respecto del mismo trimestre del año anterior, y según la Cámara de la Construcción, la industria nacional dejó de producir $1.000 millones en insumos, en materiales de construcción. ¿Y quién se afecta allí? No los ricos o los especuladores, como sostienen, sino los trabajadores, los maestros, los constructores. El 35% de lo que se invierte en una obra se destina a la mano de obra. Pero no es...
Sí, está bien, o sea, no es cuestión solo que la construcción es mano de obra, o sea, yo soy un constructor, doy mano de obra y eso es todo. Es más complejo el sector. Lo que pasa es que, claro, se ve un decrecimiento fuerte debido a que con el pico que se estuvo de crecimiento de la mano de obra, ¿no? Hubo este problema que pasó en el país y se redujo. Pero cuando uno se ve en el historial, la estadística, sí ha habido disminución, nadie dice que no, pero no en las dimensiones que se dice, porque se compara siempre picos más altos de generación de empleo con lo que es actualmente como está pasando. Pero eso no nos quita de que la ley no es mala. Hoy mismo en los estudios, por ejemplo, en el CEPAL, en el enero del 2017, la crisis y brechas de la globalización en Europa y Estados Unidos, ellos hablan que uno de los problemas de la crisis que gatilló la crisis financiera fue haber reducido los impuestos a los que más tienen y haber reducido todo lo que es plusvalía. Y en el otro estudio de tributación y crecimiento inclusivo que se habla para toda América Latina, también estudio 2017, indica que una de las fuentes que debe tener un gobierno, un Estado para poder generar desarrollo es incrementar y trabajar en el tema de impuestos a este enriquecimiento por bienes y lo demás que tiene que ayudar a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Se habla también de que lo que hay que hacer fuertemente con estas inversiones, por ejemplo, inversiones en infraestructura pública para generar mano de obra en este momento, se debe trabajar en el tema de los salarios, que debe mejorar los salarios a la gente para que pueda tener poder de compra. Se habla de que se debe trabajar en el tema de una ley de plusvalía para que rebaje las inequidades entre los que más tienen y los que menos tienen. Todo esto no decimos nosotros. Claro, a ver, pero ya existe... Y lo que se está dando en todo el país, ¿no? Ya existía la plusvalía, existen los cobros por mejoras especiales cuando se trata del Estado, cuando es el COTAD, cuando es con el municipio. Esto era distinto, esto es gravar lo que consideran que es una ganancia extraordinaria, es decir, que de ahí en adelante eso no se debería ganar, que eso ya podría ser especulación. Y entonces, no es que solo se está afectando a los especuladores o a los más ricos, que es el discurso. En la práctica, ¿qué pasa? Una familia que tiene como una aspiración legítima de ahorro, comprarse una casa, endeudarse, que según las propias estadísticas ecuatorianas, pues es un mecanismo de ahorro, la aspiración, el llegar a tener su propia vivienda en algún momento de su vida. Con seguridad lo hace, si sabe, en caso de que va a llegar a tener la posibilidad mañana de ahorrar, de tener su crédito, de pagarla y quizás venderla. Claro. Hasta ese precio está bien, le dicen, pero de aquí en adelante, ¿en base a qué estudio técnico definen esto ya no, esto ya es ilegal? Ese es el comentario que se hizo para poder ir en contra de la ley y los grupos impulsaron fuertemente con el miedo, porque muchas veces una ley que sale en beneficio pero que no corresponde a un grupo, lo que hacen es hacerle tener miedo a la gente. La ley anterior de plusvalía, no, la ley de plusvalía anterior pagaba sobre lo que son urbanos, sobre inmuebles urbanos, pero pagaba las dos ganancias, tanto ordinarias como extraordinarias. La ley actual, la ley que estamos discutiendo, solo es para extraordinarias. Y después de hacer todo un cálculo que se hace y que dice la ley claramente, usted puede deducir lo que mejoró en su casa, usted puede deducir lo que hizo en pago de impuestos, en tasas, usted puede poner ahí el costo de su dinero por 10 años que estuvo en el banco. A más de eso, ya cuando no tiene más que calcular, le pone dentro de la ganancia extraordinaria que le rebajen 24 salarios básicos sobre ese monto, y sobre esa pequeña parte es el 75%. ¿Qué pasó en la experiencia que ha pasado cercana? Mucha gente pagó, por ejemplo, un terreno, pagó con la ley anterior, antes que salga esta ley, pagaba, por ejemplo, por un terreno que estaba por $60,000, pagaba 4,000 de plusvalía. Con la ley actual, con la ley que está, paga apenas 1,800. No es una cuestión de que a todo mundo, y eso más es en la segunda venta, no es ni en la primera venta. Pero las diferencias están en los conceptos también, entonces, asambleísta, es decir, de considerar si es el Estado quien tiene que determinar cuál es una ganancia extraordinaria o cuál es una ganancia ordinaria, y lo que considera extraordinaria en base a esa fórmula que usted mismo acaba de dar, pues ya se lo quitan con un 75% de impuesto. Pero independientemente de esto, sobre los criterios, asambleísta, la gente salió a las calles, la gente salió a protestar porque no estaba de acuerdo
acuerdo con esto. Lo intentaron aprobar por varias veces, no pudieron y fue hasta el final que lo aprobaron, más bien se fueron aprobándolo y se lo dejaron ya para el próximo gobierno. Entonces, pues lo lógico está que se le pregunte nuevamente al pueblo y que sea la ciudadanía quien pueda escoger si está de acuerdo o no con esta ley, si no trae las afectaciones que usted afirma. Pero nosotros lo que estamos indicando es muy claramente, sí, está en una consulta popular, está ahí, ya está dada, mal o bien, se aprobó yendo en contra de todo el proceso que se tiene que dar de informe del dictamen de constitucional, está en eso, pero esa ley se podía haber en un momento cambiado a nivel de la Asamblea Nacional, no era necesario tener una consulta sobre ese tema y había que discutir, porque hemos visto cualquier cantidad, también existen, como hay constructores y empresarios de un nivel altísimo, como también hay ciudadanos, hombres y mujeres, gente pobre o gente media que también es honesta. Hay otro tipo de gente que lo que hace es acaparar sitios donde va a haber obras del Estado y ganar la plusvalía y además de eso, ganar también en la obra que va a hacer. Entonces son a veces sitios y momentos en donde uno tiene que, como Estado, tiene que cubrir y apoyar para que esos terrenos no tengan esos precios tan altos para que luego la gente tenga opciones para poder hacer sus casas. Así que esa es la consulta, yo creo y sinceramente con los estudios y yo a veces hago siempre papel de académico por ser profesor universitario y veo la información internacional, veo la información que se da en otros países que está buscándose este mismo tema, este tema de plusvalía, porque son unos recursos que uno puede fácilmente manejar en el pero no es comparable el tema tributario con otros países cuando esa carga tributaria existe con el beneficio de contraparte que sí le otorga el Estado en muchos otros beneficios. Por ende, habría que comparar sobre qué países y en qué realidad estamos analizándolo. De todas maneras... Pero cuando uno revisa en América Latina la presión fiscal sobre en el Ecuador no es de las más altas, es casi bajo el promedio. Cuando usted habla, por ejemplo, de una banca que tiene 2.200 millones de ingresos totales y una presión fiscal de 1.7% bajísimo y que no paga más los impuestos, también uno puede decir ahí, vamos, si queremos hacer las cosas bien, si queremos que todo el mundo funcione, todo el mundo a pagar sus impuestos, todo el mundo a cumplir con lo que tiene que hacer. Y será el pueblo quien defina finalmente qué piensa sobre esto. Hoy le agradecemos a Mauricio Fraño, asambleísta de Revolución Ciudadana, acompañándonos en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, muchas gracias. A usted, 7:32. Vamos a una pausa y al regresar, Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, integrante de la Comisión del Régimen Económico, la consulta popular, la auditoría de Contraloría, la deuda pública y la mesa no servida. ¿Cambiará el manejo de la economía? Analicémoslo al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La mesa no servida indica una verdad en cifras, según palabras del presidente de la República. La deuda pública llega al 63% del Producto Interno Bruto, cuando el techo que manda la ley es el 40%. Veamos. El momento en que manifesté que la mesa no había estado servida, en una alusión alegórica que había hecho el presidente anterior, pues lo que manifesté es una verdad que estábamos sobreendeudados, que le debíamos a todo el mundo. La suma de pasivos y contingentes que tenemos actualmente es de 69.000 millones de dólares. Es abultado, es fuerte, pero vamos a salir adelante. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas bien, porque hicimos una ley de reactivación económica que está dando los resultados que nosotros esperábamos. Y por cierto, porque confiamos en que algunos sectores cambien de opinión y definitivamente se alineen con el desarrollo del Ecuador. Henry Kronfle, asambleísta nacional PSC e integrante de la Comisión del Régimen Económico y Tributario, dejó constancia en su informe de minoría sobre la proforma presupuestaria 2018 que no son reales las cifras de recaudación tributaria, ingresos petroleros, déficit fiscal y endeudamiento. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para todos los que nos están viendo y escuchando. Según el artículo 120 de la Constitución, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes. Numeral 12, aprobar el presupuesto general del Estado en el que constará el límite del endeudamiento público y vigilar su ejecución. De acuerdo a lo afirmado por el presidente, la Asamblea aprobó un presupuesto 2018 sobre cifras irreales de la deuda pública. Por supuesto, ya escuchamos al presidente de la República, yo lo he venido diciendo en algunos medios de comunicación. Aquí lo que pasó es que se utilizó un decreto
del presidente de la República para decir que se tenía que consolidar la deuda entre empresas públicas, no se contabilizaron contingentes, otro tipo de pasivos, y en base a eso hubo una reducción de la deuda significativa para, digamos, entrar dentro del techo del 40%. Y además, la preventa petrolera, que lo indica el manual del Fondo Monetario Internacional, tampoco se optó, es decir, se usó el Fondo Monetario Internacional en lo que me conviene y en lo que no me conviene no lo utilizo para tratar de no pasar el 40%. Esa combinación, Alfredo, permítame decirle, de alto déficit fiscal, esa combinación de subida de impuestos y esa combinación de alta deuda y seguir endeudándonos, eso es un cóctel letal para la economía. Aquí no va a haber plata que alcance para el servicio de la deuda y no va a haber techo máximo de endeudamiento en el país. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Pero el presidente de la República envió la proforma presupuestaria a la Asamblea acompañada de un proyecto de ley urgente de recuperación económica. Esta ley de recuperación económica está dando los resultados esperados, como dijo el presidente. No los he visto, Alfredo. Yo no puedo decir que está dando los resultados. Primero, creo que es en muy corto tiempo. Segundo, yo no veo ahí donde está la recuperación económica. Sabíamos que si seguía con este cóctel letal que acabo de mencionar, se iban a contaminar las entidades públicas, le seguirían metiendo la mano al Banco Central, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se mermarían los presupuestos de educación, los presupuestos de salud. Por el otro lado, en el sector privado no se le pagan a las instituciones de voluntariado, se incrementa la deuda interna, se le saca la plata al bolsillo del ciudadano, se ahorca y se ahoga a las empresas en su flujo, e inclusive algunas de ellas se tienen que endeudar para pagar impuestos, no hay las inversiones y por lo tanto eso pasa una factura en el empleo, punto, no hay más que darle la vuelta. ¿Acaso no se sabe qué hay que hacer en el país? Hemos dicho que hay que hacer dos cosas, fundamentalmente desde el punto de vista macroeconómico, se tenían que bajar los impuestos y se tenían que reducir aún más los gastos. Ya el presidente ha dicho, voy a pedir un recorte a todos los ministerios entre el 5 y el 10%, enhorabuena, hay que reestructurar la deuda, sustituyendo deuda cara de corto plazo por deuda barata de largo plazo para darle oxígeno al gobierno. Hay que hacer otros tipos de cambios, por ejemplo, en los contratos petroleros existentes, en la producción petrolera y en la comercialización petrolera. Y por el otro lado, para dinamizar la parte micro, las empresas, que el ciudadano vuelva a tener el dinero en su bolsillo, había que hacer otras cosas. Como lo hemos dicho, bajar el costo eléctrico, no con esta baja que realmente no es significativa para el sector industrial lo que se hizo. Había que ampliar el mercado laboral, había que darle competitividad a las empresas, a los exportadores, integración comercial, es decir, bueno, pareciera como que si seguimos en lo mismo pendiente. Y no se sabe qué hay que hacer. Pero ante estas contradicciones evidentes, el examen de auditoría de la deuda pública que está haciendo Contraloría, ha pedido el presidente y que será entregado en abril, y después de la consulta popular con el mandato que dé la consulta, ¿será esto marcará esto un posible giro al manejo de la economía? A ver, yo creo que la consulta popular es sumamente importante porque es del pueblo y para el pueblo. Aquí ningún político puede capitalizar y decir que voten por lo que él cree, porque aquí no se está eligiendo ningún alcalde, ningún prefecto, ningún presidente. Esta es una consulta para la libertad, para el progreso, para la independencia de poderes del Estado y para dinamizar la economía y dar tranquilidad a los actores económicos y a la inversión. Es muy importante esta consulta popular. Pero regresando al tema que usted acaba de mencionar acerca de esta comisión que se ha conformado dentro de la Contraloría para determinar la deuda. Esa comisión tiene un trabajo sumamente importante y yo me permito decirle a esa comisión a través de este medio que esa comisión tiene que determinar el monto exacto de la deuda, tiene que determinar el costo exacto de esa deuda, es decir, cuál es el costo de los intereses, el uso exacto de esa deuda para saber si esa deuda fue contratada de manera legal, porque el país solo se puede endeudar para ciertas cosas, el país no se puede endeudar, por ejemplo, para gastar en salarios, y además que la deuda de ahora en adelante tiene que ser manejada con absoluta transparencia, no pueden haber reservas en cuestiones de endeudamiento. Yo no quisiera entrar en la parte de la legitimidad de la deuda, en esa parte yo creo que hay mucha subjetividad, decir si la deuda era necesaria o no para tal proyecto, para todo otro proyecto, o quién fue el culpable o no de contratarla para un proyecto en específico, eso ya lo tiene que determinar la Contraloría. En todo caso, se espera que con ese informe de Contraloría se marquen hitos especiales y fundamentales para poder proceder en otro sentido, cambiando la situación actual.
Es correcto, Alfredo. Ya el país no puede seguir pensando que el motor de la economía es el sector público. El país no puede seguir pensando que solo incrementando el déficit fiscal se va a tener crecimiento económico. El país no puede seguir pensando que solo con los recursos del Estado se puede hacer la obra social. Eso es falso y eso lo sabemos todos. Hay un plan... Bueno, pero eso lo vamos a ver en la consulta. Y que los que piensan así son los del gobierno. Yo creo que la consulta va más allá de todo eso. Yo creo que, mire, más que una ley de reactivación económica, el país necesita tranquilidad. Y la tranquilidad que brinda la consulta a los actores económicos es más que cualquier artículo, cualquier inciso de cualquier ley. Yo creo que saber que aquí no va a haber una eternización en el poder, que la gente que ha sido sentenciada de corrupción ya no puede ocupar un cargo público, que un violador a un menor esté preso, que mañana se respete la naturaleza y no se haga una minería irresponsable, que mañana haya un consejo de participación ciudadana y control social por votación y no a dedo. Yo creo que esas son cosas que reactivan más la economía que cualquier artículo de cualquier ley. Henry Kronfle, asambleísta nacional del PSC, gracias por su participación en Contacto Directo. Gracias a usted, Alfredo. Concluimos así esta emisión y como siempre a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.